Bueno, vamos a empezar con el tema. Primero que todo, les voy a pedir que estén muy atentos, muy sentaditos, de manera muy... Vamos a trabajar con las emociones y esto tiene que ver con todo lo que somos. Tiene que ver con todo lo que sentimos, con todo lo que vivimos en el cuerpo, en la mente. Entonces vamos a ir avanzando. Segundo módulo, terminamos el primer módulo. Muy bien, perfecto. Ok. Vamos a dejar ahí las respuestas y les voy a colocar una presentación que les tengo preparada para abordar este tema. Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Vamos a dejar las preguntas al final. Solo si hay algo como urgente, voy a intentar ver aquí a ver si hay alguien, si hay algo urgente de cuando en cuando, voy a mirar la pantallita. Vamos a dejarla aquí a ver si esto, listo, ok. Bueno, ¿estamos todos viendo la pantalla? Por favor, cuéntenme. ¿Están viendo todo en la pantalla? Muy bien, ok, perfecto. Bueno, vamos a avanzar en este tema. Las emociones en coaching. Es algo, en principio les quiero decir que las emociones son algo a lo que a veces le tememos en nuestras sesiones de coaching. Generalmente le tememos mucho a eso. Cuando sale una persona y se nos desbordan emociones, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a ver si estas pistas de esta noche nos pueden servir. Bueno, primero cuéntenme un poquito ahí con una frase muy corta cómo nos sentimos en este momento. ¿Cómo están? Estoy ansiosa, estoy de afán, estoy con muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo estamos? Todo es válido. Tengo hambre. Muy bien, con altas expectativas. No las suban mucho, que cuando uno tiene muchas expectativas, de pronto no sabe uno qué pasa. Déjate sorprender. Con ganas de aprender, eso es desde lo mental. Cuando yo hablo de sentir, quiero saber qué están sintiendo. O sentimiento o emoción. Muy bien, por aquí ya viene la primera. Energía, ganas, muy bien. Muy bien, relax, camino a casa, preocupado porque estoy en clases de marketing aquí y ahora. Muy bien, has caminado, emocionado, agitada, con expectativas de nuevas herramientas, eso es una idea mental, con fuerza, estoy con ansias, estoy cansada, estoy un poco distraída, te sientes un poco distraída, ¿no? Feliz, camino a casa a ver a mis hijitos, muy bien, con sueño y algo cansada. Sí, estamos terminando la jornada. Muy bien, bueno, voy a subir un poquito más esta silla, listo. Ok. Estresada. Eso es sentir. Cuando estamos hablando de cuando llega un coachee o una coachee a nuestra consulta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es importante saber cómo se siente. Entonces vamos a respirar un poquito. Bueno, los que están conduciendo en este instante no se vayan a relajar mucho, pero lo que sí quiero es que respiren para que sientan el momento que están viviendo aquí y ahora. Vamos a respirar profundamente y ojalá sea una respiración abdominal, abdominal, porque generalmente respiramos de esta manera. Y resulta que la respiración con con camino a la conciencia y a realmente sentirnos y oxigenar todos nuestros órganos y todo nuestro cerebro, los dos lóbulos del cerebro, es abdominal. Después sube al pecho y después sube a la clavícula. Es en 3 tiempos. Aquí va a tocar inventarnos un webinar o una clase sobre respiración, una clase. Bueno, entonces, muchas gracias por haber. Bueno, vamos a mirar de principio esta frase de Jean-Paul Sartre.
Dice, si fracasa en sus intentos, se irrita. Y su misma irritación es también una manera en que se le aparece el mundo. Porque la emoción es un camino, es una puerta hacia algo. Entonces, por eso no la podemos negar. Por eso no la podemos negar. ¿Mm? Miremos qué dice el doctor Hawkins. La mente con sus pensamientos es dirigida por los sentimientos. Cada sentimiento deriva de la acumulación de muchos miles de pensamientos. ¿Les suena es coherente? Pienso y pienso y pienso y de pronto tengo una idea, una preocupación, algo que me estoy imaginando que va a funcionar o bien o va a funcionar regular o mal, ¿sí? Entonces, ahí sale, puedo generar una emoción a partir de mis creencias. Como la mayoría de las personas suprimen y rehuyen sus emociones durante toda su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades emocionales y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Somos cuerpos emocionados. ¿Vamos bien? ¿Estamos escuchando bien? Un sí por ahí, con un dos sí. Perfecto, muy bien. Ok, bueno. El señor Kant, la filosofía pura. Vamos a ver qué decía él. ¿Mm? Oh, un momento. Vamos a revolvernos acá. Me toca algo. Nos va a tocar. Les quedo debiendo, dice. Les quedo viendo aquí la frase porque no se ve. Entonces vamos a... este es otro filósofo, vamos a colocarlo aquí enterito, ¿sí? Y entonces Descartes propuso un enfoque dual de las emociones. Vamos a leerlo completo. Considerado el padre de la filosofía moderna, destacado por su decisión de rechazar las verdades establecidas y su lucha contra los prejuicios. Él tenía claro que el prejuicio tenía que ver mucho, mucho con el balance social. Descartes propuso un enfoque dual de las emociones, dividiéndolas en pensamiento como parte mental y percepciones, la parte relativa al cuerpo. ¿Qué percibes en tu cuerpo? Se dice a veces. Como nexo de unión de mente y cuerpo, hablaba de la glándula pineal como el lugar donde residía el alma y por ende las emociones. Él hablaba de que aquí arriba, en la glándula pineal, nosotros tenemos supuestamente el lugar de las emociones, porque es el lugar de lo profundo y de donde se sienten las cosas. Es precisamente desde esta unión donde la emoción cumple su doble papel con una función común. Para el francés no es otra cosa que incitar al alma a permitir y contribuir las acciones destinadas a la evolución y la conservación del ser. Él también ve en las emociones una posibilidad de crecimiento, de evolución, sabiéndolas manejar. Digamos que, bueno, eso era como para plantear un poquito qué dice la gente por allá que ya está fuera de este mundo planetario terrenal y que esto de las emociones es un tema viejo, es un tema viejo. El coaching sucede desde la emoción. Hay un deseo, hay un anhelo, hay un sueño, hay un síntoma, ¿sí? Tengo unas ganas de la meta que quiero cumplir, me gustaría tal, no puedo superar este fracaso. Detrás del deseo hay emoción. El deseo, cómo deseo, qué siento cuando deseo, cómo es eso de anhelar. Cuando yo anhelo, como que se me expande el pecho, como que la mirada, sí, como que hay una expansión de la visión, sí, y sueño. ¿Y yo cómo me siento? Pues probablemente feliz, emocionada, nerviosa, tengo adrenalina, ¿sí? ¿Será que lo consigo? ¿Será que no lo consigo? ¿Sí? Esa meta que yo quiero cumplir está llena de emociones. Sí, la tengo en etapas.
en un plan. Y entonces veo un plan a 90 días, a 120 días, a un año, lo que quiera, y voy viendo cómo van mis avances, cómo voy alcanzando cada, ahí hay una emoción, cómo de pronto fracasé en mi meta de este mes. Y me digo, ¿puedo superar esto? No lo puedo superar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué modifico? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y en todo eso hay una emoción. Y a partir de esa emoción es donde nosotros entramos a trabajar. Ahí es. ¿A todos les está pasando lo mismo que a Ángela? ¿O será un tema de señal de la Ángela? Quiero que me digan si todos, un ejemplo de prejuicio y juicio, ya se los doy con mucho gusto. Ok, entonces Ángela, creo que echa una revisadita porque tiene que ver con tu comunicación o con la parte técnica de donde estás comunicada, ¿vale? Listo, muchas gracias. Claro que sí, les voy a dar un ejemplo de juicio y prejuicio. Eh, Prejuicio es aquello que yo aprendo. Los prejuicios salen de mis aprendizajes. Yo tuve una experiencia con un policía de tránsito, se dice acá, se llaman policías de tránsito o agente de tránsito, y me paró injustamente. Yo no me había pasado la línea, la señal de no pare o lo que sea, alguna señal. Me para, me pone un comparendo y yo quedo como con esa rabia y con esa insatisfacción y finalmente no me cree, listo, es lo que él dice y yo me quedo con esa experiencia. La próxima vez que vaya a hacer el mismo cruce, en ese lado o en otro lado, y vea a un policía, inmediatamente digo, ahí este policía preciso me va a parar. Es que son unos injustos. Es que sí, y lo pienso. Ya aprendí con esa experiencia que eso es injusticia, por decirlo así, ¿sí? Por llamarla así. Y cuando sale el juicio es cuando yo le cuento a la gente, le digo, ¿sabe qué? Oiga, pero es que los policías de tránsito son unos tontos, unos bobos, unos brutos, porque ¿cómo se le ocurre? Mire, yo no hice nada y me puso. Realmente son unos brutos. Le ponen a uno los comparendos porque sí, y ya sale el juicio, la generalización. ¿Y cómo lo aprendí? A partir de la experiencia. Y ahí es donde se crea el prejuicio. Y generalmente estamos en la vida mirándola, interpretándola desde nuestros prejuicios. ¿Sí quedó claro, Julio? Muy bien. Ok, listo. Avancemos. Y ahí viene el tema. Vivimos una experiencia desde nuestras creencias generando un tipo de emoción. Si yo la primera vez que me comí un helado de guanábana o de pistacho, la sensación fue absolutamente espectacular. Y yo, oh, qué placer, qué gozo, que es una cosa deliciosa, que es una emoción que es corporal, que es, sí, porque es del gusto, ¿sí? Ahí queda registrada. Cada vez que yo pida un helado de pistacho o de guanábana, sé que va a ser fenomenal. Y ya hay una creencia ahí, ¿sí? Cuando yo estaba pequeña y me dijeron que yo no sabía dibujar, porque la profesora lo quería perfecto, la alita, el ojito, lo que sea, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Yo quedé un poco frustrada con el dibujo. Esa es una experiencia personal. Y cuando a mí me hablan de dibujo, yo siento algo aquí y veo que la gente dibuja y dibuja bonito. ¿Y tú por qué no dibujas? Inténtalo. No, hay una emoción ahí, ¿sí? A mí no me gusta porque es que a mí me dijeron alguna vez en la vida y eso se queda, solo que lo descubrí hace unos años. Eso genera una emoción. Todo lo que creamos, ¿sí? ¿Sí? ¿A qué le apostamos en la vida? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras creencias? Y de ahí se generan las emociones. Hay cosas que a la gente le parecen súper buenas y a otras que le parecen que no. Y eso, ahí hay una emoción también. Entonces, si la experiencia de ir a Machu Picchu
fue maravillosa, la pasó divino y además fue luna de miel, el recuerdo va a ser maravilloso y Machu Picchu siempre va a ser algo muy importante y va a ser va a tener una emoción placentera porque la gozó. Pero si fue y casualmente todo salió mal, ¿cuál será la emoción? La tienen, ¿cierto? Como el inconsciente no juzga, el inconsciente es el que finalmente es como el que sí sabe, es de donde se para nuestro observador, ¿sí? Entonces, el inconsciente no juzga, no suma, no resta, él solamente recibe la información que le damos. Si él recibe ya que la experiencia fue mala, así la va a recordar, ¿sí? Repetimos esa experiencia y la emoción sin nuestro control, si no nos damos cuenta y empezamos a trabajar en ello. Hacer consciente la emoción y la experiencia que la suscita es el camino para gestionar las emociones. Si yo soy una persona que reacciono como demasiado agresiva, por ejemplo, en alguna situación en especial, y yo no paro y me doy cuenta de qué me está pasando y no le permito al otro que me dé a mí un feedback, una retroalimentación, pues sencillamente yo nunca me voy a dar cuenta y tampoco voy a querer gestionar eso. No, yo soy así y a mí nadie me ha dicho que eso está mal y tampoco lo siento, ¿sí? Porque no he buscado en un trabajo personal cuáles son mis emociones, yo cómo reacciono, soy reactiva, pienso, más bien soy tranquila, más bien elaboro primero, pienso, reflexiono, ¿sí? Discierno, ¿cómo soy? Es lo que me pasa y lo que hago con lo que me pasa. Entonces, en la gestión de las emociones, no es lo que me pasa, porque si fuera lo que me pasa, sería que me paro en el papel de víctima. Es que como estamos ahora en nuestro país, que estamos en una crisis, aquí unas marchas y que estamos en contra de mil cosas del gobierno, entonces es que es el gobierno el que tiene la culpa, es el presidente, él no sé qué. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos elegido a esas personas y bueno, ¿quién nos manda? ¿Sí? Tenemos responsabilidad. Entonces, asume tu responsabilidad como votante, asume tu responsabilidad en lo que te pasa. Porque si no la asumo, soy la víctima. Si yo asumo la responsabilidad, soy protagonista de mi vida. Y de eso se trata la gestión de las emociones. ¿Mm? A ver qué dicen por aquí. Gracias por avisarme. Voy a bajarle el sonido a esto. Muy bien. Ok. Ah, bueno, veo que Leslie está por ahí. Listo. Trabajar con las emociones es procesar el presente. Es exactamente eso, procesar el presente. Antes de que lean un poco más esta slide, procesar en el presente implica darme cuenta de lo que me pasa en este momento y hacerme cargo. Y no ir, como en el budismo dicen, que las emociones son algo muy antiguo, no son algo natural en nosotros, son algo muy antiguo, que lo aprendimos en nuestra, digamos, manera de vivir. Y vamos evolucionando y vamos saliendo de la relación solamente con la tierra, los animales, y finalmente hemos evolucionado, pero esas emociones son antiquísimas en el ser humano, lo cual no quiere decir que sean naturales. Por eso hay que gestionarlas. Entonces, bueno, decimos acá que esta hipótesis es muy importante. Recordamos el 5% de lo que escuchamos, el 10% de lo que leemos, el 30% de lo que escuchamos y observamos, el 70% de lo que practicamos y recordamos el 90% de lo que sentimos. Por eso son tan valiosas las emociones, porque sin ellas realmente los aprendizajes son mucho más demorados, son mucho más lentos y casi que no se dan si no nos damos cuenta, si no tomamos conciencia de nuestras emociones, cualquiera que fuera. No solamente para corregirlas o para gestionar una rabia, una ira, una tristeza, sino para optimizar una alegría.
¿sí? Porque eso quiere decir que algo funcionó bien, que algo hice bien y tengo que capitalizarlo. ¿Sí? Hombres y mujeres recordamos el 35% de lo que olemos frente al 5% de lo que vemos. Esto no quita que hay personas que son más visuales, más auditivas, ¿sí? Y más kinestésicas, o sea que estamos más en el cuerpo. Sin embargo, estas estadísticas están comprobadas desde lo que es en la educación experiencial. Por eso nace todo lo que tiene que ver con el outdoor y todo lo que se plantea hoy en una organización que es, lo sacan al parque y tienen experiencias fuertes que tienen que ver con emociones, con esfuerzo físico, porque hay una hipótesis y yo creo que es verdad, ¿sí? Que cuando siente nuestro cuerpo y siente nuestra emoción está activa y podemos crear un sentimiento positivo alrededor de esa experiencia, crecemos, aprendemos. Quiero mirar aquí a alguien para pasar una emoción del inconsciente a lo inconsciente, al fin, lo importante es un trabajo, Miguel. El tema de las emociones es un trabajo. Primero hay que hacer, digamos que sería como en un segundo encuentro, aquí vamos a hacer como una exploración sobre las bases de las emociones, esta parte inicial, pero para no dejarte con la respuesta pendiente, te digo que lo más importante es empezar a escribir sobre las emociones, ¿sí? Primero entender cuáles son, cuáles tienen que ver conmigo, cuáles yo manejo, cuáles no manejo. Y eso se hace desde lo racional, ¿sí? Y también desde lo que nos dicen las personas que viven con nosotros o trabajan o comparten la vida con nosotros, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta de que reacciono así, reacciono allá, y es un tema de toma de conciencia. No hay una pastillita que diga, venga, pasémosla para que usted se dé cuenta de esto. No, es un tema de darte cuenta, es un tema de respirar, es un tema de que en el momento en el que tienes el mal genio, la molestia, que además te la puedes tragar porque no la manifiestas, no la expresas, es importante empezar a darse cuenta de esos momentos. Y eso es facilito. Hay un ejercicio también que es antes de acostarse en la noche, podemos tener un cuadernito y decir, bueno, ¿qué emociones estuvieron presentes hoy en mi día? ¿Cómo reaccioné ante tal situación que me movió para bien, me movió para hacerme sentir incómoda o incómodo, y voy haciendo casi que una descripción y voy haciendo un listado de cómo me va a mí en esas emociones, ¿sí? Creo y pienso, luego siento. Primero creo. Todas estas creencias que vienen de la manera como nosotros somos formados, somos criados. Cuando uno naces en una familia y en esa familia te enseñan a ver el mundo, las mujeres, el rol de las mujeres, el rol de los hombres, miremos de aquí para atrás, porque las generaciones nuevas vienen como distintas, como que tienen otra, otro chip, ¿sí? Otro chip. Entonces, eh, como veo yo el mundo, qué considero verdad, qué considero mentira, ¿sí? En qué creo yo, qué es esto de ser bueno y malo, ¿sí? ¿Cómo es esa cultura judio-cristiana que nos ha metido una serie de valores y con ellos hemos crecido? Y algunos los hemos replanteado, ¿sí? Otros los hemos ampliado y otros los hemos rechazado. Pero ya es una creencia que hemos tenido, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que todos los hombres son iguales. Yo creo que todos los hombres tienen más fuerza física. Yo creo que las mujeres lloran más que los hombres. Entonces, como eso ya es una creencia instalada en nuestra vida, en nuestro cuerpo, así sea cerebro, ¿sí? Corazón, sale eso. Entonces, cuando alguien ves tú una mujer llorando, ¿quién sabe que estará llorando? Porque es que como las mujeres lloran tan fácil, por decir algo, entonces ahí sale prejuicio y juicio, que era lo que les decía al principio. Entonces, pienso y luego siento, ¿sí? Como ya la creencia está instalada, si yo no tengo ninguna relación con el llanto y a mí como mujer me enseñaron que si yo lloro muestro mi debilidad y yo era la hija mayor, por decirlo así, entonces yo tenía que ser fuerte
y tenía que ser como muy decidida y tenía que además ayudar a cuidar a mis hermanitos, entonces pues yo no podía pasármela llorando y pidiendo el heladito y la cosa, sino que yo tenía que hacer un poco como de la segunda mamá cuando no estaba mi mamá, ¿sí? Entonces, si yo veo a alguien llorando o veía a alguien llorando, yo decía, no, pues pura fragilidad. Si uno puede ser fuerte, ¿sí? Y me siento incómoda con alguien que llora, porque yo tuve que rechazar, tuve que reprimir mi llanto. ¿Vamos? Me quiero leer aquí a alguien que estaba diciendo algo. Por ejemplo, yo ahora estoy con ira, se podría decir, porque por culpa de la computadora no pude conectar bien y escuchar desde el inicio, a pesar de que estaba pendiente desde las 6. O sea, soy responsable de lo que me pasó. ¿Tú qué piensas, Ángela? ¿Tú qué opinas? Digamos que hacerse responsable es decir, bueno, es un tema, mi computadora, ¿qué pasa? Eh, eh, está molestando por algo, bueno, es una circunstancia que sale y, ¿por qué te puedes poner iracunda? ¿Con la computadora o con quién? ¿Sí? O contigo misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con esa emoción, no? ¿Qué sucede con esa emoción? ¿Qué te pasa cuando las cosas no salen como las tenías programadas, ¿no? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede en ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que tanto te impacta? Dice aquí, ¿qué sucede cuando alguien se queda sin palabras pese a que le preguntes por un asunto y explica que no puede hablar? Es una pregunta muy puntual y muy general al tiempo, porque si bien puede haber una circunstancia en la que la persona se queda sin palabras porque tiene una emoción relacionada con cierta circunstancia, cierto momento, cierta historia que tiene, pues es difícil decir qué pasa con esa persona ahí porque el tema de la gestión de emociones no es una lectura o interpretación de, de gestos o de silencios o de no silencios, ¿sí? Habría que entrar a comunicarse con ella. Bueno, si no puedes hablar, ¿me lo podrías pintar? Dímelo con las manos. ¿Qué te está pasando? Es que siento un nudo, ¿y cómo es ese nudo? Y hay que tratar depende siempre de la situación, depende de la persona, ¿no? Ahí faltaría más información para poder seguir trabajando en ello. Bueno, las preguntas que yo les quiero hacer, quisiera que tomaran papel y lápiz, espero que lo tengan, y respondamos alguna de estas preguntas en un minutico, nos vamos a tomar ese tiempo. Para quienes están solamente escuchando, las preguntas son, ¿qué relación tengo con mis emociones? Y cuando yo pregunto eso, quiero decir, ¿me gustan? ¿No me gustan? Em, ¿Qué me pasa cuando me pillan emocionada o triste o alegre o rabiosa? ¿Cuál es la relación que tengo? ¿Sí? ¿Me gusta o no me gusta sentir mis emociones? ¿Cómo es que yo me altero y reacciono ante los sucesos de mi cotidianidad? Por ejemplo, la computadora o los vecinos, la familia, el trabajo, ¿sí? ¿Qué hago con ello? ¿Para qué me sirve? ¿Quién no se ha preguntado qué me ha pasado? ¿Por qué he reaccionado así? A ver alguna de esas preguntas y compártanme, por favor, sus respuestas en el chat. Dice Vanessa, puedes repetir, se entrecorta el audio. Con gusto, yo te la repito. ¿Qué relación tienes con tus emociones? ¿Cómo es que tú te alteras y reaccionas ante los sucesos en la cotidianidad? ¿Qué haces con ello? Diría también, ¿quién se ha preguntado o quién no se ha preguntado qué le ha pasado con esa experiencia de manejo de emociones? ¿Por qué he reaccionado así? De pronto se ha preguntado. Vamos a mirar las respuestas. Perdón un momento. Vamos a mirar qué va saliendo acá.
Con mis emociones, bueno, y luego soy muy llorona, he reaccionado muy impulsiva, soy muy llorona y me acepto así. Qué bueno, Evelyn. Sí, a veces somos más sensibles. Y luego me ando preguntando por qué no lo puedo controlar. Jesús dice, levanto la voz, me enojo. Con mis emociones siento que a veces no sé cómo manejarlas, me domina y me gana el impulso a veces en reuniones en el trabajo cuando nos llegamos a acuerdos. Yo soy muy renegona, perdón, y no entiendo por qué. A mí no me gusta que me vean triste, me molesta que me vean así, claro. Hay que buscar ahí en tu coaching personal qué está pasando con tus emociones, por qué las rechazas, en qué momento te dijeron mostrar las emociones es algo negativo y eso no es aceptable, ¿sí? Lo que hago es callarme y esperar un periodo de enfriamiento. Muy bien. Esa es una de las primeras técnicas básicas y son recursos personales. El etiquetarnos como llorona o renegón. Bueno, no voy a alcanzar a leerlos todos, pero los poquitos que voy a leer, ¿qué relación tengo con mis emociones? Trato de que mis emociones no me controlen, pero muchas veces pierdo la batalla, porque es que no hay que luchar con ellas, ¿no? El tema es estar luchando con ellas. Bueno, yo creo que dejemos eso, bueno, muy bien. De chica siempre fui muy impulsiva, pero ahora he llegado a conocer y controlar mis emociones, el tema que muchas veces salen por el cuerpo. Así es. Creo que yo tengo reacciones de acuerdo a las acciones, a veces impulsiva, a veces tranquila, veo con quién o en dónde. Muy bien. A veces es el externo, el exterior, ¿sí? Lo que pasa afuera, lo que realmente está como dándole el ritmo a mis emociones. Tendría que ser un poco encargarme yo de en dónde estoy, cómo, qué está pasando ahí y yo asumirlas, ¿no? Me gusta arreglar las cosas lo antes posible. Ok, soy un poco, listo, ya lo vimos acá. Ok. A veces me desvinculo de mis emociones, pero es más porque soy más racional. Claro, por supuesto. Bueno, muy bien. Bien el ejercicio, vamos avanzando. Listo. Ok, van a coger en su papel, si tienen un cuaderno, por favor, tienen una hoja, van a dividir la hoja en dos, le pasan una raya por la mitad y en la parte izquierda van a colocar lo que me gusta de la gente y en la derecha van a colocar lo que no me gusta. En una lo que me gusta y en otra lo que no me gusta. Y van a escribir unas 5 cosas, 5 comportamientos de la gente en general, lo que no le gusta y lo que sí te gusta, ¿ok? Démonos un minutico para eso. Escríbanlo, por favor. Evelyn, tú que estás manejando, pues piénsalas. Piensa 5 cosas que no te gustan de la gente y 5 cosas que sí te gustan de la gente. Qué bueno, Edson, que descargas todo cuando haces deporte en competencia. Muy bien. ¿Listo? Con 3 que llevemos ya lo podemos hacer. Me gusta la gente honesta, servicial, solidaria, transparente. Muy bien. Ok. Me gusta la sinceridad, la gente sincera, la gente respetuosa. No hablemos en sustantivo, sino en adjetivo, ¿no? La gente sincera, respetuosa, puntual, bondadosa,
simpática, y lo que no me gusta es la gente impuntual, la mentirosa, la falta de respeto. Listo, empática, sincera y optimista. Listo, ok. Ya que lo tienen ahí escrito en su cuaderno, que espero que lo tengan la mayoría escrito en su cuaderno, ok, van a mirar la columna de lo que no les gusta. No lo escribamos más acá que no es necesario. Como ejemplos estuvo muy bien. Y pregúntense cómo son las personas que son así. Elijan uno primero, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, no me gusta la gente desconsiderada, que toca colocarlo así. No es la falta de consideración, sino no me gusta la gente desconsiderada, no me gusta la gente deshonesta, no me gusta, vamos a mirar un poquito más de los que sí, no me gusta, no me gusta la gente mentirosa, ¿sí? Miremos, pónganse a pensar, ¿cuál es la intención positiva que tiene ser mentirosa? ¿Cuál es la intención positiva? Y vamos a hacer todo el esfuerzo de encontrarla, ¿sí? ¿Cómo son los comportamientos? ¿Cómo son las personas que dicen mentiras, que son desconsideradas? Vamos a escribirlo ahí con esos dos ejemplos de gente mentirosa y gente desconsiderada, por ejemplo, ¿sí? Gente impuntual. ¿Cómo son los comportamientos? ¿Cómo son ellas? ¿Cómo son esas personas? Escribámoslo acá. A ver si con este ejercicio nos queda mucho más clarito este tema de dónde surge el tema de estas emociones. Vamos, un ejemplo de cómo es una persona, cómo son las personas desconsideradas, cómo son las personas, dijimos, que dicen mentiras. Bueno, cuéntame cómo es una persona hipócrita, Marjorie. No digamos qué es la mentira, cómo son las personas mentirosas. Eso, muy bien, las personas desconsideradas son egoístas. O sea, quiere decir que piensan en sí mismas, ¿cierto? Y que pueden pensar, digamos, solo en sí mismas. O en un determinado momento solo piensan en ellas. ¿Mm? ¿Es malo pensar en ellas? ¿Habrá alguna intención positiva en pensar en sí misma o en sí mismo? ¿Tendrá alguna necesidad esa persona en particular que la lleva a ser así? Porque detrás de cada una de esas situaciones, circunstancias, tratamientos, hay siempre una necesidad. Se ponen en primer lugar, exactamente, se ponen en primer lugar. Las personas mentirosas son inseguras, claro, yo creo que sí, las personas mentirosas son inseguras. Entonces, si tú te paras y piensas más bien que esa persona es insegura, entonces desde esa comprensión, esto es un ejercicio muy cortico, se hace mucho más amplio en una sesión, pero porque empiezan uno a explorar y a meterse más en eso, pero nos podemos seguir metiendo, por ejemplo, en las personas mentirosas que son inseguras, ¿no? Entonces yo les voy a, si las personas son inseguras, yo le voy a proponer a la que no le gusta la mentira, que yo creo que es casi a todas las personas, decir, yo soy mentirosa. ¿Qué quiere decir yo soy insegura? ¿Qué quiere decir? Yo siento que no me van a creer. Entonces tengo que, sí, como que apelar a otra eh, historia, fantasía, a algo que yo, en donde yo sienta que si eso es así, me van a creer. Y repítanselo, yo soy insegura, o yo soy mentirosa, o yo soy mentiroso. ¿Qué significa ser inseguro o ser mentiroso? ¿Sí? ¿De qué otra manera yo puedo estar mostrando una cara, un rostro que no es el que yo tengo verdaderamente, porque ahí en esa situación yo me siento insegura? No puedo.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo manejar eso que yo llamo mentira o inseguridad? Y no será que aquello que yo estoy viendo en el otro, yo también lo tengo. Y ahí surge la emoción. Y ahí surge la ira, el rechazo. O cuando yo estoy confluyendo con alguien que siente igual, pues por eso es que nosotros o hacemos migas o rechazamos a la otra persona, ¿sí? Pero nos faltaría un poquito de más introspección. Hagamos el ejercicio con lo que sí les gusta de las otras personas, ¿sí? Mire, aquí miremos a ver, eh, eh, me gusta la gente comunicativa, accesible, responsable, sincera. Imagínense una persona que sea eso, que sea lo que usted, la primera o la segunda de lo que ustedes vieron que les gusta de la gente, de lo que escribieron. Y digan, yo soy comunicativa, yo soy accesible, yo, yo tengo buena voluntad, yo soy positiva, yo soy alegre, yo soy honesta. Porque lo que yo admiro en los demás, también lo tengo yo. Entonces la noticia, así, el titular de esta noche es, lo que yo veo, lo que resuena del mundo exterior, me resuena porque yo lo tengo. Porque hay algo en mí que se relaciona con esto que estoy viendo allá y me genera tal o X emoción. Sea gusto o disgusto. ¿Cómo van sintiendo esto que les estoy diciendo? ¿Qué está trillado, Raúl? Claro. ¿Por qué buscamos personas que tengan más cosas en común con nosotros? ¿Sí? Las buscamos porque ese es el camino más fácil y más placentero y el más gozoso. Cuando no reconocemos nuestra propia sombra, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo de una persona que yo estuve viendo, cuya aversión hacia las personas que violaban los violadores, con esto del tema de la violación de las mujeres y los niños. Y él decía que lo que más le parecía terrible eran los violadores en este ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a explorar y empezamos a decir, yo soy violador, empezamos a descubrir que realmente él no era violador de niños físicamente de mujeres, ni era un maltratador físico. Pero lógicamente a veces estoy hablando de un gerente de una compañía y con su familia. Y a veces sí violaba el espacio de sus hijos, a veces sí violaba el espacio de la gente que le colaboraba, a veces no respetaba la opinión de los otros. Entonces, es la manera como yo, dentro de una palabra, puedo significar muchas cosas, muchos comportamientos. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que me hace espejo, que yo hago proyección. Y esos son los niveles neurológicos. Ya, eso es un poquito más otro tema que es avanzado, pero es la manera como yo neuróticamente puedo, porque neuróticos somos todos en este mundo, ¿sí? Un neurosis porque no puedo vivir sin el café, no puedo vivir sin decir algo, no puedo decir. Y muchas veces lo que hacemos es que, desde, que nuestra neurosis la reflejamos, la proyectamos en la otra persona. Y al hacer la proyección sí me genera rabia, porque resulta que yo no me siento todavía aceptando, yo no acepto mi rabia, la rechazo, me parece que está muy mal, porque a mí me enseñaron que eso está muy mal, pero aquí la tengo por dentro, no la reconozco, no la abrazo, no la cojo, no la entiendo y no la uso como parte de mi, como herramienta, como instrumento en mi proceso de crecimiento.
Mm, Eso es lo que pasa. Bueno, eso yo sé que quedan muchas cosas para pensar, pero eso me parece que también es bueno, ¿sí? A mí me cuesta a veces tomar las cosas, a mí me cuesta a veces no tomar, claro, precisamente por eso. Como dice, ¿quién es el? Miguel Ruiz, que dice que no tomemos las cosas personalmente, de manera personal, las tomamos personal porque finalmente tenemos ahí una proyección permanente en alguna actitud, en algún comportamiento en particular. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar distancia. Si ya vieron los que vieron El Observador, es eche un paso para atrás, estoy tomando la cosa personal, estoy diciendo que es contra mí, me pasa a mí, lo dicen por mí, ¿sí? Y a veces nos enfrascamos en eso. Un paso atrás, dos pasos atrás, soy más grande que esa situación, la miro desde arriba y a ver qué está pasando conmigo, ¿sí? Y al hacer proyecciones me genera rabia, sí, puede ser, porque no lo acepto, ¿no? A ver que no alcanzo a leerlos a todos. Claro, es que es muy distinto, pero cuando alguien, mire, él hoy siente un poquito de compasión, esa persona que yo les estaba contando, y entiende que eso viene de un problema psicológico, que es una patología, que es algo que se ha repetido en su familia, que sé yo, entiende y tiene un poquito más de compasión con la actitud de esas personas. Pero antes es que ni siquiera ni siquiera me hablen de esa persona. Cuando yo, porque tengo el juicio, pero si yo me doy cuenta que es algo que de otra manera, de otra forma, yo también hago, muchas veces es muy, 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 mucho más grave invadir el espacio de otro, violar su palabra, violar mi compromiso, mi palabra, ¿sí? O no contemplar y reconocer el valor de la otra palabra y con eso yo estoy irrumpiendo en ella. Eso a veces también es muy importante, puede ser muy doloroso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque nuestro prejuicio está marcado en generalizaciones, ¿sí? Hemos esquematizado, ¿sí? Y todo eso lo tenemos muy nombradito. Pero todo eso es la condición humana. Lo que pasa es que yo lo vivo de una manera y los otros lo viven de otra. ¿Se escucha eco? Yo no tengo micrófono, le bajo el volumen al computador. Si le bajo más, ¿me están oyendo bien? ¿Alguien más escucha eco? Ya no tengo el WhatsApp aquí. Ah, puede ser el de acá del computador, pero ya no tengo cómo apagarlo. Ese no entra mucho. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Espérense un momentico, ya soluciono eso en este instante. Gracias. Listo. Bueno, se escucha bien, se escucha bien. Muy bien. Eh, Aquí hay alguien que me ha puesto un ejemplo que me parece. A mí me molesta que sean desordenados. Puede que yo sea ordenado en mis cosas, pero no soy ordenado en mi vida. Exacto. Hay una partecita de ahí que me corresponde. Y yo les dejo la pregunta. Cada vez que vean a alguien, es todo un aprendizaje. Esto no se aprende de la noche a la mañana, porque eso es parte de la herramienta para gestionar mis emociones. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. ¿Sí? Y por eso es un trabajo de siempre. Y este ejercicio de lo que me gusta y de lo que no me gusta, uno puede empezar por lo que sí me gusta. A mí me gusta la gente que logra lo que quiere y lo que se propone. A Luz Fanny Escobar. Y un día llega alguien y yo decía, me encanta la gente, estoy hablando de hace unos años, y yo les decía, es que me encanta la gente que se proyecta y logra lo que quiere. Y yo no creía que yo tenía eso. Y un día llega una persona que es compañera de hace muchísimos años de la universidad y me la encuentro. Me dice, Luz Fanny, yo siempre te recuerdo porque tú todo lo que te proponías lo lograbas y yo me quedé como plop. ¿De qué me está hablando? Yo no había visto todas estas cosas en este momento, pero después lo hilé y dije yo, un momentito, tiene toda la razón. A veces no reconocemos en nosotros lo que tenemos y lo reconocemos en el otro. Cuando no lo reconozco en mí es cuando además me da la envidia, pecado capital, ¿no? Porque no lo reconozco en mí, ¿sí? También no lo reconozco en mí. Eh,
Entonces uno va explorando, y aquí les dejo la inquietud, yo sé que ustedes van a quedar muy inquietos, por favor no me vayan a odiar por lo que les estoy diciendo, pero todos tenemos un poquito de todo, todos tenemos un poquito de fuerza, de vigor, de ganas de vivir, de alegría, de poder, de liderazgo, todos tenemos todos esos talentos ahí, falta reconocerlos en nosotros, y también tenemos todos un pedazo de la sombra que vive en la humanidad, toda. La mentira, el juicio. Yo nunca juzgo a las personas, dicen algunas. Oh, Dios mío. La verdad es que nacimos con el prejuicio y ya cuando no enjuiciamos es que hemos hecho un camino bastante interesante y llegamos un poco a cierta iluminación en esta tierra, ¿sí? Por eso tenemos que ser tan conscientes de lo que somos, creemos, a dónde apostamos nuestros valores, ¿sí? En qué están basadas nuestras creencias. Por eso tenemos que cuestionarnos cada rato, ¿sí? ¿Sí? Ahora, cada quien lo mira y lo va evaluando y lo va precisando en la medida en la que vaya sintiendo algún sentido en esto, vaya encontrando algún sentido y algún beneficio, ¿sí? ¿Vale? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. No los voy a poder leer todos, como ven. Eh, Sí, por ejemplo, sí, no podemos ser extremistas, no puedo decir que soy perfecto, es que la perfección, el camino de la perfección es un camino y creo que ni se llega, uno se muere y sigue perfeccionándose después, no sé dónde, a dónde vaya, ¿sí? Por favor, me podrías, me veo nada de hipocresía ni de lealtad, ¿cómo es que me molesta tanto? Busca, la pregunta siempre es, ¿cuáles son los comportamientos de las personas desleales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es que hacen las cosas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es una persona hipócrita? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué será realmente eso de hipocresía? ¿No? Es que uno es ahí donde vienen nuestros prejuicios porque nosotros aprendimos eso. ¿Sí? Aprendimos eso, es decir, desde la educación. ¿Y qué tal si uno piensa que ser hipócrita, qué tal si uno piensa que ser hipócrita es sencillamente que tiene mucho temor, ¿sí? En la necesidad, ¿no? Hay que mirar detrás de ese comportamiento cuál es la necesidad. Siempre cuál es la necesidad. La necesidad de la hipocresía es que no me conozcan. La necesidad de la hipocresía es que piensen de mí una cosa distinta a lo que yo creo que soy. Y así van buscando la necesidad, ¿sí? Quiere decir que si no me fastidia, ya lo tengo aceptado y me hago cargo. Hay cosas que no tienen nada que ver con uno. Falta la tercera premisa. La primera es, lo que me gusta o lo que no me gusta de la afuera yo lo tengo. De alguna manera me corresponde verlo en mí, ¿sí? Reconocerlo, elaborarlo, trabajarlo o potencializarlo, ¿sí? Ahora, lo otro es que si no resuena conmigo, y hay gente que dice, oye, pero es que me cae gordísima esa persona cuando come tanto chocolate. A mí no me, ni siquiera me mosqueo con eso. No, para mí no me hace no me hace ninguna resonancia, no me llama la atención. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Nada. Ni para bien ni para mal. Me es indiferente. Eso también está bien. Ahora, si yo tengo ya elaborada mi relación, por ejemplo, con la gente gritona, regañona, eh, que se exaspera rápido, fácil, y yo alguna cosa tenía ahí de eso, y lo elaboré, y lo acepté, y entendí de dónde viene, si lo aprendí de mi papá, de mi mamá, de no sé quién, y ya lo elaboré, ya, pues cuando yo lo elaboro y lo acepto en mí, ya no me hace tanto ruido cuando lo veo afuera. Porque digo, ajá, se parece a mí, qué bueno, bienvenida al combo, ¿sí? Bueno, cuando digo que no le resuena es que no le hace sentido, que ni le gusta ni le disgusta, que no le genera ninguna sensación, ninguna emoción. A eso me refiero. A mí me molesta la agresividad y la verdad que me veo muy agresiva, sin embargo, de muchacha era muy hiriente. Al hablar cuando estaba molesta, puede ser que uno domine ese comportamiento con la madurez y conocimiento. Claro, ¿y qué significa madurez y conocimiento? Conocer de dónde aprendiste tú eso, de dónde lo aprendiste y por qué te genera esa emoción. Porque todo eso es aprendido, todito. Ahí no hay ninguna duda. ¿Sí? Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos, bueno, pues vamos a ver de todo lo que yo pienso, que era lo que decíamos ahora. ¿Sí? Con estas imágenes
¿qué piensan ustedes que está pasando acá? El señor que está dándose vueltas en la cabeza y este muñequito que está empujando ahí. ¿Qué sensación, qué emoción les suscita? ¿Qué piensan con esas imágenes? Así lo podemos escribir. Ujú. Frustración, muy bien. Ujú. Abrumado, muy bien. Y al detener, que es como que está ahí, ¿sí? Ujú. Contención, muy bien, muy bien. Sin fuerzas, pongo una barrera también, podría ser. Me escondo, ¿cierto? Yo leí alguna vez, me escondo, sin fuerzas. Muy bien. ¿Sí ven? Nosotros de esas figuras, ¿qué estamos entendiendo? Lo que queremos entender. Esos son códigos que ya nosotros aprendimos y los leemos así. Entonces nos tenemos que dar el permiso y tener toda la paciencia del mundo. Pues, ¿esto significa eso? ¿Es eso lo que yo estoy leyendo? ¿Qué tal si voy a donde el muñequito de la cabeza redonda y le pregunto, ¿realmente qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? No, estoy debajo de una mesa escondido porque estoy jugando a las escondidas, qué sé yo. Pero nosotros leemos otra cosa. ¿Mm? Leemos según nuestra creencia, según lo que hemos aprendido. No tenemos otra manera de leer el mundo sino desde nuestras propias interpretaciones y ahí es donde entramos en conflicto con las emociones si es que tenemos una comprensión distinta a lo que la realidad nos está diciendo. Miremos un poquito este ejemplo. Esto es una metáfora, ¿sí? Miremos. Digamos que si estas son las emociones, el caballito son las emociones. Este es un coche con un cochero y un caballo, ¿sí? Entonces, yo voy dentro del coche, cada uno de nosotros, cada una. Este es mi cuerpo, ¿sí? Este es el cuerpo. El cochero que lleva las riendas y lleva la fusta, ¿sí? Está haciendo como demente. Y el caballo son las emociones. Imagínense si el cochero no existe y existe el caballo, ¿para dónde será que van esas emociones? Para donde quieren, ¿cierto? Qué bueno lo que dijo Edson, me quedé agarrada con eso. Cabezón, sí, es un cabezón. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué pasa si no existe, si se duerme el cochero o no sube? Las emociones toman el liderazgo y hacen lo que sea, que es lo que nos pasa generalmente antes de que nosotros empecemos a trabajar en esto de gestionar nuestras propias emociones. Yo les quiero decir una cosa, la última, si lo iba a decir al final, pero de pronto se me olvida. Yo pienso que uno de los valores más importantes de, de los talentos más que va a reconocer más una empresa, una organización en sus profesionales va a ser la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene que ver con la gestión de sus emociones. Son más cosas, pero es básico manejar. No es controlar, es gestionar las emociones. Porque las emociones ni son buenas ni son malas. Son como si tenemos una mano, como si tenemos un brazo, como si tenemos el cabello. Son parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, si está el cochero, ay, un momentico que esto se me fue. Listo. Si está el cochero, ¿sí? Y no reconoce las emociones, ¿qué está pasando con esto? Y no reconoce las emociones, digamos que, que, que las emociones ni las mira. Si este coche y el cochero no tuviera caballo, ¿qué pasaría? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría pasar? ¿Qué puede pasar si no hay emociones? Si fuéramos planitos, nada, como yo diría, como un robot. Muertos en vida y tendría dificultad para moverse. Seríamos máquinas, exactamente. Seríamos zombies. ¿Y sabe qué pasaría además?
no seríamos seres en proceso de humanización. No seríamos seres en proceso de humanización, porque las emociones son las que nos conectan desde lo humano con lo humano. Perderíamos nuestra esencia. Sí, señor. Sí, señorita. Así es, Vanessa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el yo que está en el coche, que soy yo, que eres tú, que eres que cualquiera de nosotros, se baja de ese coche, no está, o se duerme, o sencillamente no le dice al cochero ni para dónde ir, ¿sí? ¿Qué pasaría? Caos, claro, claro. La mente controla. Todito, todito, porque es que no es que nosotros, digamos que gestionamos las emociones, que la mente es la que se encarga, no. Sí, soy yo, que a través de mi mente, sí, utilizándola de manera efectiva, gestiono mis emociones. Y el cuerpo, ¿qué pasa si ese yo no tiene cuerpo? Quitémosle el cuerpo, como obviamente donde está metido ese yo. No actuarías por un lado, exacto, ¿qué más sería? No disfrutaría, lo cual quiere decir no sentiría. Y quien no siente, no crece, porque es que seríamos eso, seríamos un poco el tema de algo que para eso nos hicieron piel, dolor físico, gozo, corazón que late, ritmo cardíaco que sí, el pulso que se acelera cuando hay algo interesante, la adrenalina que nos ayuda, ¿sí? A mirar, a darnos cuenta de que estamos excitados, sea en una discusión, sea en una carrera, sea en un juego, sea en hacer el amor. Es decir, ¿qué seríamos nosotros sin ese cuerpo que es realmente, realmente el vehículo de nuestras emociones? No nos avisarían los riñones ni las suprarrenales que tenemos miedo. No sentiríamos mariposas en el estómago, ¿sí? No nos alertaría un dolor de cabeza de algo que se llama estrés, ¿sí? U otra, cualquier síntoma. Somos cuerpos emocionados con síntomas, ¿sí? Por eso es tan importante el manejo de las emociones. Entonces, mira, es que siento como una cosa aquí en el pecho, es que estoy, que no digo, es que tengo aquí como un nudo en la garganta. ¿Y ese nudo qué quiere decir? Pues seguramente, en algún caso, podría ser que no ha dicho lo que tiene que decir. Y por eso el cuerpo es tan importante en la gestión de las emociones. Están sufriendo estrés, mire saber qué le está produciendo en su cuerpo, qué está pasando en su cuerpo. Es el primero que habla. Dicen que primero se enferma el alma, o sea, por dentro, la idea, porque parte de la creencia, ¿sí? Lo que decíamos antes, cree, piensa y siente. Y después viene el síntoma. ¿Mm? Entonces, el que debe mandar ahí es el yo. Por supuesto, yo me hago cargo de mis emociones. Por supuesto, no en algunos casos, Adriana, siempre somatizamos. Lo que pasa es que a veces no tenemos la suficiente conexión con nuestro cuerpo y no nos damos cuenta, ¿sí? No, es que el dolor de cabeza, no, no es un dolor de cabeza. Pero, ¿y qué tal si te preguntas qué te está generando el dolor de cabeza? ¿Qué tensión tienes? ¿En qué no has podido solucionar? ¿Sí? Señor, voy donde el médico, donde el dermatólogo, porque es que las manos me sudan mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con la química en tu cuerpo y cuándo es que más te sudan? Cuando tengo un encuentro, no sé, cuando viene el trabajo personal. Eso es a gestionar las emociones, hacerme cargo de lo que me pasa, de los síntomas que tengo, ¿sí?
Mire, las personas que no quieren escuchar y que finalmente mueren sin habilitar su capacidad de escucha, casi siempre, están las estadísticas, no lo digo yo, terminan sordas. Quien no expresa de verdad las cosas vitales, importantes de su vida, termina con temas de garganta o tiroides. Y así, mil cosas. Entonces, por eso el cuerpo es tan importante, para no quedarme en ese tema. ¿Listo? Leámoslo todos, por favor. Somos dimensión física, mental, emocional, sensitiva, trascendente. Y si nosotros nos consideramos así, no solamente desde la mente, no solamente desde lo emocional, sino que además somos sensaciones, sentimientos y somos seres trascendentes, ¿sí? Y cuando nos consideramos así desde esa totalidad, inseparable, sincrónica, interrelacionada, ¿sí? La medicina ya está aprendiendo a integrar cosas. Y ya alguno que otro médico le pregunta a uno, ¿y qué le pasó en ese momento que se disparó este tumor o lo que sea? Hay gente que ya en la medicina está preguntando distinto, ¿sí? Somos piezas que funcionan. Muy buena la broma. No tienes nombre ahí. 251-85-32-14. Somos piezas que funcionan con sinergia. Y si nosotros reconocemos toda esa interrelación, es maravilloso, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, digamos que hasta aquí, ¿qué más preguntas hay? Yo les voy a mandar esta presentación. Digamos que hemos ido intercambiando un poquito más el tema de, como empezamos un poquito tarde por la conexión y eso, si les parece, podemos trabajar 15 minutos más. Díganme si están de acuerdo para empezar a cerrar, ¿sí? Si les parece que está la cosa interesante como para quedarse otro ratico. Bueno, te vas, Carla, a las 8:30, entonces, me imagino. Listo. Ok. Subo el volumen. Subido. Listo. 15 minutos. Ok, íbamos hasta las 8:30 porque es una hora, 7 a 8. 8 a 8:30, sí. Sería hasta un cuarto o 20 para las 9. ¿Está bien para ustedes? Bueno, entonces ciclo de experiencia. Entonces, miremos cómo es el camino de una emoción en la gestionada. Viene el primer momento que es la insatisfacción, ¿sí? Yo siento algo aquí que no es que no me siento, ¿sí? Uno siente la incomodidad, uno siente el enojo, uno siente que se está exacerbando o que se está deprimiendo, que la tristeza me está agarrando, ¿sí? Y que me está agarrando, a mí me pasa mucho últimamente, porque mi madre se murió hace muy poco, y de pronto he tenido que, esto que les comparto a ustedes, pues he tenido que ponerlo en práctica con mayor énfasis, ¿sí? Y me estoy dando cuenta que estoy entrando en ese espacio de la tristeza, de la nostalgia, de la falta, del dolor del desapego, ¿sí? Y me doy cuenta de ello, y entonces empiezo a respirar, y empiezo a recordarla, y empiezo a sentirla presente de otra manera, y me doy cuenta, pero si yo no me pongo a pensar en eso, si no digo, bueno, a ver, sí, estoy entrando en la tristeza, estoy entrando en la nostalgia, sí, y la reconozco, primero tengo que reconocerla, sí, porque yo conozco personas que están en duelo y sencillamente se encierran, no quieren hablar, no hacen nada y lloran y lloran, lloran, lloran. Bueno, eso porque el tema del duelo pues es un tema mío en este momento. Pero hay otras cosas, la rabia, ¿sí? La frustración, la culpa, que también no está considerada dentro de las 5 emociones básicas, pero es otra emoción, ¿sí? ¿Mm? El rechazo. Entonces me doy cuenta, tengo que estar alerta porque yo tengo que estar observándome. Para eso sirve la observación. Y el escribir en la noche, ¿qué emociones me acompañaron hoy? ¿Sí? Sí, Jesús, duelo. Entonces viene el reconocimiento. Cuando yo me doy cuenta y digo, ¡ah! Ya sé por qué yo no quiero comer, porque no me quiero levantar de la cama, porque es que no quiero ni ir a trabajar, porque es que tengo tanto sueño, porque a veces la depresión da por ahí, ¿no? La nostalgia y la tristeza en el duelo, empieza uno a sentir sueño y no quiero hacer nada. Ah, es que estoy entrando en la tristeza. Ah, perfecto. Ok, listo.
Estoy triste porque mi madre se me ha ido. Listo. Disculpen que ponga ese ejemplo, pero es el más natural y espontáneo que me sale. Entonces, en este momento no estoy así, pero los he tenido. Y me doy cuenta que es eso y digo, perfecto, ya sé, es el duelo, no es otra cosa, listo, ya, no estoy enferma, no se me quitó el apetito, no tengo que ir al médico, no es que se me enfermaron los huesos y los músculos y no quiero caminar, no, es que entré en la tristeza. Cuando ya me doy cuenta en eso, digo yo, bueno, ¿y qué quiero hacer con eso? Entonces, me conecto con mi tristeza, la abrazo, ok, acepto que estoy triste porque mamá se fue, para otro lado, digamos que se mudó de casa, porque ella sigue en el otro lado, pero yo tengo que aprender a acostumbrarme a verla desde esa otra casa y ella está por aquí también. Pero bueno, está de otra manera acompañándonos. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta, qué bueno, ya sé por qué es que estoy triste. Pero como tengo otra herramienta, y es que tengo otra herramienta y es mi creencia espiritual, entonces me acojo de ella y salgo de ahí. Listo, me energetizo, listo, ¿ok? Ya lloré, o te voy a llorar un ratico, le hago caso, la abrazo, la cojo y me lleno de energía después y me pongo a trabajar y salgo a caminar y me dieron ganas de comerme una fruta, un pedazo de pollo, qué sé yo, ¿sí? Cuando yo entro en contacto de esa manera es cuando está la acción. Entonces voy, como, voy, busco el alimento, ¿sí? Y me integro. Eso se llama integración. Gestionar bien las emociones es integrarlas. Para todas las experiencias sirve. Para todas. El ciclo de la experiencia emocional es general. Es general. Me doy, siento, busco cuál es la insatisfacción que tengo. Es que no me hallo, es que no, es que esta cosa no viene conmigo. Bueno, entonces vamos a ver qué es la emoción que tienes y sigues todo ese ciclo, ¿sí? Ahí viene, lo van a ver en la presentación que yo les voy a compartir para no entrar en cada uno de ellos, yo ya más o menos se las dije, hay sensaciones corporales, ¿sí? La insatisfacción es esto que les decía yo, el desasosiego, como que no sé qué quiero, la incertidumbre, la incomodidad, el reconocimiento casi siempre desde el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? El darse cuenta, entonces se percata de lo que le está pasando, ¿sí? Le da nombre a la emoción. Estoy triste, qué bueno, ya le tengo nombre, ¿sí? Entonces, después de acogerla y de todo eso, lo que hago es energetizarme, porque ya cuando ya lo reconocí, es como cuando uno se pide perdón con otra persona y se dice lo que estaba pendiente. No se dan cuenta que uno dice, ay, sí, qué bueno que hablamos, ay, tenemos un abrazo, qué bueno, menos mal, ya aclaramos todo, y uno se energetiza e inicia de nuevo, ¿sí? Bueno, ¿y qué hace? Pues seguir la vida, ¿sí? Entonces ya uno cambia y uno sabe, bueno, ya sé que cuando estoy triste hago esto, me pasa esto y listo, ¿ok? Bueno, eh, y cuando hablamos de integración es porque ya entendí, ya aprendí algo de ahí, ¿sí? Y ya tengo una estructura de apoyo. Ya sé qué es lo que voy a hacer la próxima vez que me pase algo y esté triste por esa misma razón o por otra razón. Y hago el ciclo completo. ¿Va quedando claro? Aquí hay un dibujito que más o menos lo resume y que les va a llegar en la presentación, que tiene los mismos pasos, ¿sí? No hay tiempo para mirar el modelo OGEAR, pero para quienes ya lo están viendo, no sé si ya lo vieron con José Alejandro o con quien sea, pero digamos, ahí también ustedes pueden ver bien cómo está el observador y cómo están las emociones, el tema de las creencias, ¿sí? Cómo genero ese nuevo pensamiento después del insight y cuál es esa nueva emoción, porque yo creo una nueva emoción después de pasar todo ese ciclo, ¿sí? Eso lo pueden ver ustedes con el modelo GEAR que lo tienen ahí. Miremos ya lo último que es clave en tu trabajo como coach. Siempre, siempre hay emociones. Por más que digan, no, pero es que esta persona sí es que no demuestra nada, no se le nota nada, siempre hay algo. Y las emociones no solamente se expresan desde lo verbal, sino que se expresan también desde el dibujo, desde la manualidad, desde la corporalidad, desde jugar a como sí. Bueno, y muéstrame cómo eres tú como cuando te enojas. No, pues me enojo, pero intenta mostrármelo con las manos, con un pedazo de papel. Bueno, ahí viene la creatividad de cada coach. Somos cuerpos emocionados y sentipensantes. Nuestro pensamiento siempre está teñido de sentimientos y de emociones. Lo que pasa
es que no hemos aprendido a reconocerlos. Las emociones ejercen una tensión en el cuerpo. Esa es la puerta de la emoción. Y todas las emociones son útiles. Todas. Recuerden, no hay emociones malas ni emociones buenas. A nosotros nos enseñaron que era malo que nos vieran bravas, que era malo que nos vieran riéndonos estrepitosamente. Así. Nos enseñaron muchas cosas. Bueno, así se vivía antes, no los vamos a juzgar. Pero ¿cómo consideramos nosotros las emociones hoy? Un puente para crecer y un puente para ser más humanos y para comunicarnos mejor con la humanidad que nos toque, ¿sí? Con el resto de la humanidad. Entre tú y tu coaching hay algo que se llama una cosa muy linda, y es que cuando tenemos una persona al frente, y eso pasa con las relaciones, yo tengo a mi esposo al frente, o a un hijo, a un sobrino, o a mi jefe, o a un compañero de trabajo, y siempre hay algo entre los dos que se va dando sin que nos demos cuenta, sin que nos demos cuenta. Se llama la intercorporalidad. Yo intento mirar a la derecha porque estoy ahí con la pantallita y tengo que mirar aquí arriba. La intercorporalidad es esto que se da entre tú y yo. Aquí hay una intercorporalidad. ¿Qué han logrado ustedes sentir mientras me escuchan, mientras me ven? ¿Sí? ¿Qué han logrado sentir? Entre verme, oírme, ver la diapositiva. Cuéntenme qué están sintiendo en este momento. Los que están ahí conectados todavía. ¿Qué palabrita les sugiere? Conexión, entendimiento, atención, conocimiento. Muy bien. ¿Qué más? Sorpresa, aprendizaje. Hablas con ganas y contagias, o sea que también te dan ganas. Sientes empatía, hay apertura, empatía, hay reconocimiento. Yo lo reconozco porque no los esté viendo, pero los estoy sintiendo, ¿sí? Como cuando uno habla por teléfono. O a veces que dicen, el WhatsApp es muy frío, cierto, toda la tecnología y las redes son un poco frías, pero ahí hay algo. Y cuando hay silencio, ¿por qué sentimos el silencio? ¿Cómo reaccionamos ante aquel mensaje visto o no visto, qué sé yo? Porque se genera una intercorporalidad, hay una energía y ahí hay emociones. ¿Sí logramos captarlos? ¿Captar este mensaje de lo que es la intercorporalidad? Y ojo, gracias por decirlo, realmente no es observar, perdón, no es interpretar, sí es observar y preguntar. No leer, no interpretar. Cuando hablamos de leer un grupo, de leer nuestra situación, es porque yo te pregunto a ti cómo te sientes. Porque la interpretación sale de nuestras propias creencias y generalmente podrían estar equivocadas. Y ahí suceden nuestros rompimientos de relación. ¿Sí? Entonces, eso es. Eso es. Estamos llegando, bueno, nos quedan 5 minutos. Dando curso a la emoción, por ejemplo, podemos salir de la apatía, el pesar, el miedo, la codicia, la rabia, el orgullo, ¿sí? A la liberación, si nosotros hacemos, si escribimos, porque esas son prácticas concretas, ¿sí? Si escribes en tu cuaderno todas las noches, hoy qué emoción me habitó, cómo fue que me molesté con esa persona, a mí qué me pasó, o qué me ocurrió en ese encuentro maravilloso que tuve con esa persona que no veía hace 1000 años. Bueno, 1000 años es una exageración, ¿no? Bueno, 5 años. Entonces, ¿qué me pasó? Hay que valorar la emoción, describirla, definirla, reconocerla. Y qué delicia sentir la alegría, qué delicia abrazarme con la alegría, porque es igualmente importante que la otra. Porque acuérdense, nos enseñaron a ver solamente el puntico que no funcionaba, lo que distorsionaba según el sistema y el programa hacia donde íbamos. Pero yo creo que en la mayoría de las personas hubo una educación, ¿sí? Que no valoraba mucho, digamos, lo bueno, sino que había que corregir lo que supuestamente no funcionaba, ¿cierto?
Entonces, eso nos hace ganar en coraje, eso nos hace llegar, o sea, en audacia también, y nos hace llegar al perdón. Hoy, 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 hoy. A la aceptación, perdonarme a mí misma, es que yo no soy perfecta. Cuando tenemos toda una cultura de pronto que nos ha metido el perfeccionismo y no nos perdonamos cuando algo nos sale mal. Ah, qué vaina. Y estoy insatisfecha. El 90% te salió bien y el 10% no. Y viene la insatisfacción y la emoción que está en contra mía. ¿Mm? Si yo me acepto, me libero. Y si me libero, hay paz. Y así también miro al resto del mundo. ¿Sí? Bueno, no se alcanzan a ver los textos de estos pensadores. ¿Sí? Bueno, el ejercicio de cierre es un ejercicio de cierre. Quiero saber cómo están, qué se llevan. Sí, señor, la tolerancia debe comenzar con nosotros mismos y eso hace que eso es parte importante en la gestión de las emociones, ¿sí? Recuerden que sí tenemos dos partes del cerebro que son distintas, ¿no? Una es la creativa, ¿sí? Es la intuitiva, es la sensitiva, y la otra es la racional, la que organiza y todo. Esas dos tenemos que hacerle así. Para eso sirve la neurociencia, para eso sirve el PNL, para eso sirven todos los ejercicios que tienen que ver con integración del ser humano, pero no se integra si no se contemplan las emociones, ¿sí? La tolerancia debe comenzar con nosotros mismos, mucha reflexión, tengo que escribir para conocerme. Entonces vamos a abrir acá un momentito. Vamos a abrir aquí, a ver, para parar esto. Listo. A ver cuántos estamos acá. ¿Cuántos quedamos para despedirnos? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos a mirar con qué nos vamos. Muy bien. Mire, hay técnicas, hay cosas desde la PNL, desde todo lo que es la neurociencia, como les decía, para entenderlo. Y la clave que yo les quiero invitar, eso lo tienen ahí, lo tienen ustedes a la mano en la escuela. A donde yo los quiero llevar hoy es a que lo importante con las emociones es asumir mi compromiso, asumirme la directora de mi barco. ¿Cómo era que decía Nelson Mandela? La capitana de mi barco, el capitán de mi barco, ¿cierto? ¿Y qué hace un capitán de mi barco, del barco? Gestionar. Cada uno y todos son importantes de los instrumentos, del equipo, ¿sí? Y lo mismo que el cochero. Si tú te bajas de ese coche, pues las emociones y la mente van a ir por donde quieran. Pero ¿quién es el que está ahí a cargo? Soy yo, ¿verdad? Cada vez soy más consciente de lo que siento, mucho aprendizaje a gestionar emociones, aceptar nuestras sombras como parte de nosotros y todo lo que tenemos. Ahora en la relación, en este tema de América Latina, ay, no, pero es que es un problema de Venezuela, es un problema de Bolivia, de Chile. Como humanidad también tenemos las mismas sombras, las mismas. Cuando entonces ahora la palabra de moda aquí es el corrupto, ¿no? Vamos contra la corrupción. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces yo he utilizado algo que no es mío, he cogido un bolígrafo de la empresa donde estoy y me lo llevo para la casa, etcétera, etcétera? La sombra siempre está ahí, es decir, la vemos porque es parte nuestra, ¿sí? Es parte nuestra. Entonces, eso, aceptarlas. ¿Qué más? ¿Quién no aprendió nada esta noche? ¿Quién se va con preguntas? Camina por la sombrita. Qué bonito. Me gustó eso. Me gustó eso. Me gustó eso. Por aquí vi el correo de alguien, si quieren, para el envío de la presentación. Sin embargo, yo sé que Leslie o Diana se las van a enviar. Entonces, pues por ese lado no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Con qué se llevan? ¿Con qué se van? ¿Quién no aprendió nada? ¿Quién se aburrió? Todo es válido. Todito, todito, todito.
La vida del hombre y de la mujer es emocional. Sí, somos cuerpos emocionados. Y cuando hablo de cuerpos, hablo de corporalidad. La corporalidad es todo, mente, sensaciones, corazón, sentimientos, emociones, sí, deseos, sueños. No tengo la respuesta en JOS, si la encontramos en el aula virtual, pero yo creo que la van a subir, la presentación, ¿sí? De pronto ya está, no sé, no lo tengo muy claro. ¿Listo? Imposible aburrirse, es un desafío para aprender a gestionar mis emociones. Gracias. Me quedaría horas conversando con usted. Yo también con ustedes, se los aseguro. Bueno, las que ya dije, apliquen el ciclo de la experiencia de la emoción, que es como el ciclo de la experiencia, digamos, de la vida misma, ¿sí? Escriban sus emociones. Cada vez que vean algo en alguien que les gusta o que no les gusta, vayan al lápiz y al papel, vayan a su computador si tienen el diario ya más digital y empiecen a buscar cómo son los comportamientos de las personas que son así como esa que me gusta y la que no me gusta. ¿Cómo son esos comportamientos? ¿Vale? Bueno, entonces yo también les quiero dar las gracias. Volvió, Joss volvió, listo. Ok. Las gracias infinitas. Amen sus emociones, acójanlas, abrácenlas, escriban sobre ellas, sobre las que le gustan. Donde dice, ay, usted es una persona muy alegre. Bueno, escriba, ¿cómo es que es alegre? ¿Qué es lo que hace que le contagie a la gente esa alegría? ¿Mm? Cuando me inviten voy a Perú, con mucho gusto. Les mando un abrazo alegre, apretado, colombiano y de coach a coaches en formación. Espero que esto aporte en su formación y les haga mucho bien, ¿vale? Como dicen en yoga, namaste, que la paz sea contigo, con cada uno de ustedes, y nos despedimos. Adiós.